trabajo y su muy característica forma de entrevistar, por su muy particular forma de enfrentar pues a los entrevistados. Es una persona que va a fondo, es una persona buena como entrevistador. Seguramente ya lo conocen todos ustedes. Manuel Díaz, buenos días. Muchísimas gracias, don Carlos, por la invitación. Contento, alegre, nervioso, pero sobre todo agradecido con usted por la oportunidad de que me ha otorgado al estar aquí en Garza Limón. Excelente, pues ya lo ven ustedes cómo habla así de bonada, que se asusta uno. Imagínenselo en una entrevista, en una rueda de prensa. Y bueno, Toño Gaitán evidentemente también desde muy joven se incorporó al grupo Garza Limón. Él de veras que viene desde hace muchos años, es parte ya de los activos del grupo Garza Limón. Toño, buenos días. Gracias, don Carlos, muy buenos días. Saludos a toda la gente que nos está sintonizando a través de Canal 15, a través de la radio, a través de las redes sociales. Un placer, un verdadero gusto estar con usted en este programa, don Carlos. Gracias. Toño Gaitán se incorporó cuando había beepers. Sí, los beepers. Los beepers. Los radiolocalizadores. Sí, radiolocalizadores. Él se integró desde muy joven. Se incorporó allí, es el único que no entró directamente en los noticieros y pues allí estuvo haciendo, desempeñando su actividad. Posteriormente se fue a eventos y bueno, ahora es uno de los pocos que ha recorrido toda la empresa de una manera exitosa y finalmente pues en radio, en los noticieros también de una manera exitosa. Bien, este es el panel que está ahora con nosotros, es el panel que nos acompaña. Estamos haciendo un ensayo, queremos que usted se comunique con nosotros, queremos que la ciudadanía nos haga preguntas y opine. Es un ensayo que estamos haciendo por lo siguiente, miren, los reporteros, los periodistas, por su mismo oficio, por su misma actividad cotidiana de estar con diferentes actores políticos, eso les permite tener una información, se supone que les permite tener una información más al día, más vigente, más inmediata, y en esa medida tener un panorama más amplio de la realidad política que se vive. Y lo que tratamos de hacer es aprovechar justamente ese conocimiento que tienen nuestros equipo de reporteros para ofrecerles a ustedes este ejercicio que vamos a hacer. Evidentemente, aquí la última palabra la tiene usted. Vamos a intentar llevar diferentes visiones o iguales visiones según se den las cosas respecto a lo que acontece políticamente. Ya ustedes verán a través de lo que se esté exponiendo en cada una de las situaciones si es correcto o no es correcto. Bien, yo quiero preguntarles, quiero iniciar, en esta ocasión voy a participar también, quiero preguntarles ¿cuál es la opinión política que ustedes tienen de todo el desempeño económico, sobre todo de López Obrador? López Obrador lo dijo desde un principio, desde hace muchos años, que él tiene una forma diferente de gobernar. Es decir, él no tiene la concepción política, sobre todo en el manejo económico y todo lo que se deriva de allí, de manejar los recursos de la ciudadanía, los recursos del país. Él tiene una forma diferente. Lo expongo de manera muy rápida. Históricamente, si lo vemos en la sociedad y el desarrollo económico a través de una pirámide, los anteriores gobernantes, presidentes de la República y gobernantes de los estados, los apoyos económicos siempre lo ponían en la cúpula económica. Ahí iban donde depositaban los apoyos, con la idea de que si lo ponían allí y en su actividad económica, pues iba a permear hacia abajo. López Obrador dice fundamentalmente no, vamos a meter el dinero abajo y la ciudadanía, la gente al realizar sus compras, pues finalmente va a subir el recurso económico, pero ya con un beneficio directo a la ciudadanía. Vemos eso de manera inmediata,
hay mucho que discutir. Es que son dos visiones diferentes, Así ¿no? es. Son dos visiones diferentes en la manera de generar una política pública. Como usted lo comenta, don Carlos, sí, los anteriores gobiernos y los que se le ha llamado los liberales, este concepto neoliberal, pues iba enfocado al desarrollo de la empresa, al desarrollo de la industria y lo que venía siendo una división del empresariado y el proletariado, por así decirlo, ¿no? Es una visión que aplica en muchos países, lo que le llaman el famoso capitalismo, ¿no? Y Andrés Manuel López Obrador trae una visión totalmente diferente sin dejar de tener una relación con los empresarios. Y eso ha quedado muy claro. O sea, él mantiene una relación sana con aquellos empresarios que están también preocupados por el tema de la generación de empleo, pero enfoca sus baterías a uno de los sectores más vulnerables del país, que viene siendo la gente pobre, que eran los millones y millones de mexicanos, que finalmente fueron quienes lo hicieron ganar, ¿eh? Yo recuerdo perfectamente bien cuando iniciaba la campaña de Andrés Manuel López Obrador, que hablaba de la desigualdad. Hoy escucho algunas voces de personas que dicen, oigan, es que yo estoy decepcionado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo digo, ¿qué te ha decepcionado? O sea, él habló de programas sociales y ahí están. Él habló de apoyar a adultos mayores y ahí está el apoyo. Él habló de apoyar a los jóvenes para que puedan estudiar, incorporarse a un trabajo, pues ahí está el apoyo. O sea, hasta el momento yo siento que él ha cumplido con esa visión en el tema de su política pública enfocada a las bases. La situación de la economía en sí en el país, yo siento que es muy pronto para evaluar al presidente, no tiene mucho tiempo. El crecimiento económico de México no es lo esperado, venía cayendo, no ahora con Andrés Manuel López Obrador, venía cayendo desde sexenios anteriores. Enrique Peña Nieto ya le tocó una caída muy pronunciada del Producto Interno Bruto, de la generación del crecimiento, y ahora el volver a levantar a México económicamente va a llevar tiempo, y ahora con esta pandemia pues no sabemos cuándo logre ese crecimiento del 4, del 5, del 6 que había planteado en su momento el presidente de la República. Sí, sin duda alguna, Andrés Manuel López Obrador es un político nada improvisado, es un político con mucha experiencia, tanto político como social, porque hay que recordar que él viene de recorrer carreteras, de recorrer poblados, de sentarse con la gente más humilde y bueno, así lo ha hecho en las campañas. Todo eso hace una trayectoria que sin duda alguna creo que es lo que le da esa sensibilidad en este tema, como lo exponía el licenciado, voltear la pirámide y decir, a ver, a quienes necesitamos fortalecer es a los de abajo, a la clase trabajadora, a quienes viven al día. Entonces creo que eso le da una sensibilidad importante que ha decepcionado, bueno, ya lo decían, ¿a quién ha decepcionado, no? Él mismo ha dicho, la gente ahora está molesta, o los de arriba están molestos porque no está llegando el recurso como antes, y es muy pronto, estamos hablando de poco tiempo de su gobierno como para poder decir, va funcionando, no va funcionando, porque es un cambio de política radical, sin duda alguna, ¿no? Ya lo decías, veníamos con grupos favorecidos, con situaciones clasistas, presidentes que apoyaban a quienes lo apoyaban o a quienes les endulzaban el oído, y ahora pues la situación es muy diferente. Eso se está reflejando en el país. Hace poco platicaba con alguien y le decía, oye, ¿realmente crees que la economía en este momento se mueve por los programas sociales? Y bueno, la gente así lo percibe. Dice, no la estoy pasando tan mal porque me llega mi apoyito, porque tengo un beneficio. Si no fuera por eso, ante un escenario donde la gente ha perdido su empleo o han disminuido sus entradas, pues la estarían pasando muy mal. Entonces eso habla también de cierta sensibilidad. Creo que de pronto somos muy incisivos con el presidente, de castigar, de cuestionar, cuando dices, a ver, espérate, la pandemia nadie la tenía programada, no tenías un programa emergente abajo del colchón para enfrentar esta situación. Creo que está respondiendo con sentido social, tal vez no político, y lo hemos dicho, probablemente muchas cosas de las que están pasando en este gobierno no son políticamente correctas, no son políticamente a como estábamos acostumbrados, pero bueno, está reaccionando ante estas situaciones. Pero es insuficiente, ¿no? O sea, sí, los programas sociales ayudan. No todo el mundo. Ayudan a, no, bueno, es que un programa social, como tú lo comentabas, Brenda, dice, no me la estoy pasando tan mal. Me llega el apoyo, ¿sí? Y lo que estaba yo comentando, o sea, llega el apoyo. Pero ¿qué pasa cuando una familia quiere generarse un desarrollo económico más amplio? Cuando dices, es que necesito un sueldo más grande porque tengo derecho a comprarme un carro.
tengo derecho también a comprarme otra tele más grandota. Pero en el marco de la pandemia entendemos que las condiciones económicas no son cosas que te permitan hacer proyecciones económicas y en materia de financiamiento. Entonces ahorita pone un freno la pandemia. Yo creo que la pandemia sí viene a poner un freno, porque yo creo que a lo mejor mucha gente sí pudo haber arrastrado el lápiz y hacer su proyección financiera. Voy a empezar este negocito y le proyecto así y así y así, y más o menos estimo un punto de retorno de tanto y más o menos tengo ganancias de tanto, pero esto cambió todo. Hay un dato del INEGI antes de que iniciara este 2020 y la gente tenía el pensamiento que este 2020 le iba a ir mejor. Este era tu año. Arrasábamos. Este es mi año, voy a bajar de peso, voy a cambiar de esposa. Voy a empezar mi negocio. A ver, vamos a darle la oportunidad a Manuel Díaz. Manuel, adelante. Yo veo a la gente contenta cuando me ha tocado entrevistarla. En el caso de los adultos mayores, están contentos porque reciben más dinero, lo reciben de manera más consecutiva. En el caso de los jóvenes, antes de que sucediera la pandemia, cuando los entrevisté, que estaban entregando las becas Benito Juárez, también están contentos, están alegres. En el caso de los jóvenes, porque siempre era en otros sexenios federales dar la beca, el apoyo social a quien tenía el promedio de 9 para arriba. Dejabas atrás a los que tenían 8, 7, 6 y de cierta manera se sentían rezagados, se sentían que no podían estar a la altura porque a lo mejor ellos sacaban un 9 porque ese chavo no tenía que trabajar, tenía las posibilidades tecnológicas más cercanas. Y no es lo mismo tener las posibilidades tecnológicas cercanas a cuando tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que dar un apoyo para estar con la familia. Entonces, en ese aspecto, en lo que corresponde a los jóvenes de preparatoria, les ha venido a ayudar mucho este apoyo económico, este dinero y una cercanía también con el gobierno que los mantiene, me comentaba un chico de ellos cuando lo entrevisté, que los mantiene cerca, que se sentían olvidados, vaya de lo que él me decía. En el caso de los adultos mayores, están contentos. Puedo ayudar a mi familia, no tengo que depender de nadie, si me falta un medicamento lo puedo comprar. Andrés Manuel López Obrador se ha acercado a los sectores sociales que estuvieron olvidados, las madres solteras también, que están recibiendo el apoyo para las guarderías. Para las guarderías, que ahora ya saben cómo utilizan el dinero, qué le doy de comer a mis hijos. Y me parece que se está acercando Andrés Manuel López Obrador, como decía Toño, fue quien lo hizo ganar Andrés Manuel López Obrador, y esos apoyos sociales van a hacer que lo vuelvan a hacer ganar porque está ahí ayudando a la gente, cumpliendo con lo que estaba comprometiéndose en campaña y ahora está haciendo una realidad. Bien, entonces no lo tumban en el 2022 a Andrés Manuel. No. Ni en el 20, ni en el 22, ni nunca se queda. No, con todo y esta superalianza que quieren armar, yo no creo porque, fíjate, veíamos que de pronto la popularidad de AMLO tenía como piquitos a la baja, pero increíblemente ahorita también en este escenario la popularidad del presidente se mantiene. Sí. Hay quienes dicen que le está apostando a los programas sociales para mantener su popularidad. Sin embargo, la gente dice que no, que es obviamente el trabajo que está haciendo como gobierno, porque les está respondiendo. Ahorita en esta semana ha estado subiendo por el tema del combate a la corrupción, pero bueno, ese es otro tema. Ahorita decía Manuel, los chavos de prepa están contentos. Es cierto, pero vamos a lo mismo. Yo también sigo opinando que los programas sociales son muy buenos, pero no son suficientes. Ahorita con el tema de la pandemia, ya la Secretaría de Educación estima que habrá una deserción escolar en la escuela media superior más o menos del 20%. O sea, chavos que ya no van a regresar a la prepa debido a alguna condición económica que está afectando a su familia y que a pesar de que les llegue una beca, no, pues no te va a alcanzar. No van a ir por esa beca, o sea, ya no van a ir por ella porque no van a ir a la escuela. O sea, finalmente esa beca no les va a alcanzar y entonces esos chavos van a tener que entrar a un área laboral para poder ayudar a la familia. Que lo que se está fortaleciendo en este momento, laboralmente hablando, es el sector informal, como lo sabemos, obviamente. El sector informal está ya en cada esquina, ves que alguien vende algo, los puestecitos ambulantes van aumentando. Por mucho que las autoridades quieran no permitirlo, pero la gente en ese momento de pandemia lo está haciendo. Los empresarios han dicho en reiteradas ocasiones que los han dejado solos, que el gobierno se ha portado mala onda, cerrado, que no los entiende. Pero también cabría la pena preguntarse hasta dónde venimos de gobiernos, siento yo, muy paternalistas también con la clase empresarial, de te doy todo, no pasa nada, te fue mal, pues no pasa nada, fondo perdido, y millones que se fueron en bolsas que nunca se supo qué pasó realmente y tampoco hubo algún crecimiento
que realmente beneficiara a la clase trabajadora, ¿no? Entonces puede ser que también ese brinco entre gobiernos paternalistas que te daban como niño consentido todo, ahora lo estén resintiendo. Gobiernos Más que habría cómplices, que acotar de que Gobiernos esos cómplices. apoyos Sí. no los daba todo mundo. No, era Justamente ciertos los grupos, colocaba ciertos arriba. grupos, Lo claro. Estamos comentando, coloca arriba de la pirámide Sí. los apoyos y la gente quedaba siempre desprotegida. Claro, sí, Sí. y era ciertos empresarios también, Sin pues a duda. los que estaban ahí, Sin sí, duda. claro. No, eran hasta socios, ¿no? Había empresarios que se volvieron socios de los políticos o políticos que se volvieron empresarios, empresarios que se volvieron prestanombres. políticos o prestanombres y se vuelve una Prestanombres. mezcla muy compleja. Bueno, a mí me gustaría nada más, ahorita que mencionaba Brenda el tema de la pandemia, hoy más que nunca, yo reitero, los programas sociales son buenísimos y este gobierno los ha estado implementando mejor que ninguna otra administración federal. Yo insisto que es insuficiente para hablar de desarrollo y ahora con la pandemia yo creo que también van a ser todavía más claro que algo tiene que hacer el gobierno federal porque, reitero, si eran insuficientes antes, son insuficientes ahora y serán insuficientes, no sé cuánto tardaremos en recuperarnos, 21, 22. No está fácil el escenario para la recuperación económica. Entonces, no alcanzan los programas sociales debido a la pandemia y a una pobreza arraigada de muchísimos años. Así es. No sé si coincidan conmigo. Sin embargo, la pregunta sería, ¿qué hubiese sucedido en nuestro país ante la pandemia de no haber tenido esos problemas sociales? Ah, Esa sí, es sí. la pregunta. Programas. Ah, no, sí, claro. Porque bueno, Claro. entonces sería una situación realmente caótica, Sí, difícil, que estaría sufriendo la ciudadanía, ¿no? sin duda Eso alguna. sin Sin duda. recursos para Sí, nada. sin duda Que alguna. habría que razonarlo desde ese punto de vista, ¿no? Sin duda alguna, ¿están funcionando? Sí, Sí. para en este momento. Hay que destacar el tema del INSABI, que tanto atacaron a Andrés Manuel López Obrador por la implementación, la desaparición del Seguro Popular, la implementación del INSABI, la inclusión del Ejército Mexicano para ayudar en el tema del combate de la pandemia. Si no fuera por estos tres elementos, programas sociales, INSABI y el Ejército presente en el combate, yo creo que ya estaremos envueltos En un caos En un social. caos. Y sería muy difícil Sí. también si lo ves desde el punto de vista de salud. Ahorita que mencionan el INSABI sería muy difícil. Yo realmente tenía la duda de qué estaba pasando si gente de escasos recursos se enfermaba y sabemos que un día, por ejemplo, de cama a hospital con ventilador es carísimo. Y justamente preguntaba, bueno, ¿hay quién está entrando a cubrir los gastos? Y son justamente las autoridades, es la federación a través de INSABI, obviamente también los recursos estatales se están aplicando para garantizarle a la población su atención médica. Entonces eso sin duda alguna pues es un alivio enorme para las familias. Todos estamos en el riesgo del COVID, pero imagínate estar en ese riesgo. Bueno, si una gripa te preocupa cuando no tienes recursos, ahora imagínate pensar en días hospitalizado. Entonces sin duda alguna esto también es mucha tranquilidad para las familias. Sin duda. ¿Algo más que quieran agregar sobre el tema? Yo en el caso de los empresarios tiene mucha razón. Yo recuerdo que entrevisté a una empresaria que es regidora, que fue regidora en el trienio pasado, que ella decía que estaba mejor en el sexenio federal pasado de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, y ella trae la filosofía de que eres el arquitecto de tu propio destino y todo está en ti, pero resulta que entra Andrés Manuel López Obrador y ya no es la arquitecta de su propio destino y ya no es tampoco todo está en ti. Entonces a mí me gustaría saber qué fue lo que pasó con la clase empresarial, estábamos muy bien en los sexenios federales de Enrique Peña Nieto y Calderón, y ahora ya no. O sea, ¿por qué se perdió esa capacidad que decían tener los empresarios? Pero que a la hora de la realidad aquí empresarialmente en Durango no se veían muchas fuentes de trabajo. Hablan de empresas, de fuentes de trabajo, pero la realidad es que uno sale y son las mismas empresas, los mismos locales, y no hay esa detonación que ellos decían en las entrevistas. Oye, hace algunos días alguien me decía, es que lo que pasaba con los anteriores gobiernos es que robaban, pero chorreaba. ¿Chorreaba dónde? Chorreaba el dinerito a los demás. La pregunta. Llegaban los dineritos a los demás, o sea, algo alcanzabas, decían. Y bueno, pues ahí está también, por ejemplo, el tema de la gran estafa, de que se siguió la ruta y pues ¿dónde estaban los beneficiarios? La estafa maestra. ¿Y dónde estaban los beneficiarios? Por ningún lado. Claro. Y el dinero, pues en las bolsas de alguien, bien llenitas las bolsas, ¿no? Entonces, no sé, así es una de las percepciones también que se tiene, que antes pues robaban, pero algo te llegaba.
Nunca se supo qué. Bueno, o sea, ahí está la investigación, ¿no? Están las investigaciones, claro, que es el trabajo. Pero nada más para saber dónde quedó. Pues no, ya van ahí por ahí expulgándole el tema de la corrupción. No, bastante. Sí. Derivado de esto que ustedes están planteando y han tratado esta primera parte sobre esta nueva, bueno, para el país, forma diferente de gobierno, de considerar a las clases sociales desprotegidas como un elemento fundamental y que incluso ha permitido que pase esta situación de salud difícil, saberla sobrellevar. Quiero preguntarles, a ver, ha sido muy discutido, ha sido muy comentado y criticado Andrés Manuel López Obrador porque dicen que está dividiendo a la sociedad. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Sí la dividen? ¿No? ¿Qué pasa? La sociedad estaba dividida y polarizada desde antes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué estaba polarizada? Y lo pongo aquí de ejemplo en el municipio capital. Mientras que están las colonias, por ejemplo, que quedan allá por Benito Juárez, colonias sin drenaje, colonias sin pavimentación, colonias sin alumbrado público. Mientras tanto vamos acá a las plazas, a donde está una plaza comercial, que viven personas con dinero, calles pavimentadas, abrieron una calle para acortar el acceso, el agua nunca falta. Entonces ya estaba polarizada la sociedad. ¿Qué es lo que pasaba? Que antes de Andrés Manuel López Obrador existía un pensamiento único, era el que prevalecía, todo está bien, todos vamos progresando, y era la idea que se iba permeando. Pero llega Andrés Manuel, y una de las ventajas que tiene Andrés Manuel López Obrador al llegar a la presidencia es que abre también el debate de las ideas. Pero él no polarizó, él lo que hizo fue abrir el debate de las ideas de que tú que perteneces al sector de la clase baja, no se te ha cumplido lo que por ley se debe de hacer una autoridad. Manifiéstalo, quéjate, denuncia, exige a tus autoridades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el grupo que tenía el poder, que el grupo que siempre fue favorecido, pues no me conviene, ¿no? Porque estás ganando representatividad a través del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ahora me estás quitando a mí mi idea única de que todo está bien. Entonces, polarizado estaba, y el ejemplo lo vemos aquí en lo local, en el municipio capital, personas que viven en lugares donde no está pavimentado, donde no hay agua, donde no hay electricidad, mientras que está la otra parte que tiene todo eso. Entonces, polarizado siempre ha estado esa situación aquí en México y aquí en Durango. Bien. Sí, yo creo que no es tanto Andrés Manuel, es la misma sociedad, es el mismo enojo, es el mismo, incluso fanatismo de pronto, ¿no? Veíamos este enfrentamiento que se daba hace algunos días cuando llega Andrés Manuel y se enfrenta a Frena y se enfrentan los simpatizantes de López Obrador. Y esto es parte, el triunfo de AMLO. Sabemos que, sus propuestas eran interesantes, sin embargo, mucho tuvo que ver el enojo del mexicano con la política tradicional que se venía realizando por el partido que estaba en ese momento en el poder. Entonces, eso sigue de alguna manera, y todavía la gente que está con Andrés Manuel pues está molesta porque lo cuestionan todavía, porque le exigen resultados, y lo vemos, ¿no? Hay quienes te dicen, estás exigiendo resultados ahorita cuando nunca exigiste nada. Y yo creo que es la misma sociedad la que se polariza. No creo que de pronto que sea tanto el discurso de Andrés Manuel. Porque finalmente pues el ciudadano analiza, razona, ve las cosas, y yo creo que finalmente es esa ideología que trae cada quien en este momento. Por suerte decíamos, no creo que bajen a Andrés Manuel porque la gente sigue con él. Definitivamente se ve difícil. Bueno, por eso ganó Andrés Manuel López Obrador, porque ya estaba México polarizado, ¿no? Sí. O sea, por eso ganó, porque ya estaba México dividido. Y el mayor porcentaje de los mexicanos viven en condiciones vulnerables, o sea, gana precisamente por esa división ya muy marcada de desigualdad. Una válvula de escape de la sociedad al momento en que están cansados de ver los excesos, los abusos. Yo pienso que un gran porcentaje de la población no es que esté molesto con la gente rica, porque siempre habrá esa división social. O sea, siempre habrá ricos y pobres, desafortunadamente. Siempre habrá fraccionamientos fifís y colonias. ¿Y el barrio? Y el barrio, ¿no? Siempre será así. No creo que la gran mayoría de la gente esté molesta con eso. Lo que estaba, como decía Brenda, estaban más molestos por ver los excesos de una clase política que se volvieron millonarios de la noche a la mañana y que representaban todo este sistema de gobierno
Y ahí fue esa válvula de escape de la gente, decir, bueno, es momento de hacer un cambio, es momento de castigarte, y vamos por Andrés Manuel, que representa los ideales que nosotros estamos planteando. Ahora, Andrés Manuel López Obrador no ganó solamente con el voto del pueblo, de la clase baja, ganó también con el voto de la clase media y también de altos empresarios que también le apuestan a que esto se modifique, porque también hay empresarios afectados con sistemas políticos corruptos. Sí, los meses que eran esferitas, nada más. Sí, aparte ese cansancio del famoso moche, ¿no? Así para es. poder poner un negocio, el famoso moche para poder ganar una licitación, el famoso moche para todo, ¿no? Entonces, también hay un sector empresarial que apoyó a Andrés Manuel López Obrador y que lo están apoyando. El país ya estaba dividido, don Carlos, ya estaba dividido, nada más se hizo más claro en el proceso electoral, porque ahí sí se acabó con eso. Y Andrés Manuel mantiene su discurso, porque es un político muy hábil, no es nada improvisado, como lo decía Brenda, y esa viene siendo su mayor fortaleza. ¿Qué es lo que le urge a Andrés Manuel López Obrador? Ir dando equilibrios. Tiene que ir dando equilibrios, porque no se puede gobernar solamente con la clase baja o darle beneficios a la clase baja. Tiene que sentir la clase media también, que tiene que tener algo diferente con este gobierno. Usted me estaba mandando mensajes, me dice una persona, yo soy comisionista, trabajo en una mueblería, me sale muy caro la inscripción de la prepa, del CCH, me están vendiendo los libros, no me alcanza, o sea, yo sigo ganando lo mismo y yo no recibo apoyo del gobierno federal. Bueno, entonces urge también que vayan dándose un poquito ya esos equilibrios, no sé cuándo lo logre el propio presidente López Obrador, pero ya estaba dividido el país, no debe estar dividido el país tan marcado. Debemos generar un país con mayores igualdades, como otras naciones. Japón es un ejemplo de eso. Claro. Y yo regreso al tema que yo insisto. Los programas sociales son muy buenos, son muy benéficos, evitaron el caos, vinieron a salvar a la gente de muchas situaciones. Alivianarlas, salvarla no. Pero Bueno, sí, alivianarlas, ¿no? sí. Alivianarlas, pero sí no se puede seguir con un país dividido, tan marcado, y no es culpa de Andrés Manuel, ya estaba así, pero sí ahora es responsabilidad de este gobierno de ir generando equilibrios. Pero ya te parece tiempo suficiente. No, todavía no, claro para que no. decir, no. ya AMLO ya pudo. O sea, creo que son viejos vicios, viejas esferas todavía que quedan adentro. Yo, por ejemplo, para poder mover las cosas. Yo, por ejemplo, quiero pagar menos de gasolina, quiero pagar menos de energía eléctrica, pero obviamente eso no se va a resolver de la noche a la mañana, me queda muy claro. Creo que sí le hace falta tiempo. Y sí, digo, de pronto sí se le ha cuestionado muy, muy fuerte o se le ha señalado muy fuerte de que no está haciendo nada, está haciendo puras cosas que al revés, porque la raza le dice de otro modo, ¿verdad? Pero creo que es poco el tiempo. Hay que ir todavía afinando las cosas y situaciones con las que se ha topado. Antes de ir a un corte, antes de ir a un primer corte, quiero comentar de que esta polaridad, esta división tan enconada, aparentemente, que sí es, pues no es aparente, es una realidad que existe gente muy, muy inconforme con López Obrador. Lo vemos reflejado en los desplegados y en un desplegado que salió hace 3 días, firmado por algunos intelectuales, donde señalan que ojalá pierda en este proceso electoral del 2022. Ellos hablan de 2021 para quitarle la mayoría morena de la Cámara de Diputados. Okay. Y entonces para ahí romper con la planadora, ¿no? No, entonces es que sí. A ver, para concluir, porque nos vamos a corte, no están. Entonces, de una manera muy clara, ante ese desplegado donde están pidiendo estos intelectuales que ojalá quede ya fuera López Obrador, que ya regrese a la normalidad y a una economía sana y a un proceso de desarrollo económico conforme a lo que requiere el país, sacando a López Obrador. Contesta López Obrador y lo señala de una manera muy puntual de que intelectuales corruptos, intelectuales que están favoreciendo solamente sus intereses, y allí los enumera. Hacen la precisión en el sentido de que quieren regresar a lo anterior, dice López Obrador, quieren regresar a un gobierno de Calderón, un gobierno de Peña Nieto, donde estamos viendo ahorita la detención de Genaro García Luna, de Lozoya, de una serie de personas, una serie de personas que nos pone de ejemplo la corrupción que vivía el país. Apenas están cayendo varios, es posible incluso que
que pudiera eventualmente algún presidente de la República ser encarcelado. Hay muchas evidencias. Genaro García Luna, el jefe de Seguridad Nacional, ahora sí como película de terror norteamericana, que va a quejarse la ciudadanía de haber sufrido alguna agresión, un daño, y resulta que él era el jefe de los pillos. Así es, así es. Entonces, esa es la normalidad que piden los intelectuales. Vamos a un corte, regresamos de manera inmediata. Regresamos nuevamente. Recuerden, estamos entrevistando a Brenda Maurer, Toño Gaitán, Manuel Díaz, en este ejercicio de ideas que les estamos ofreciendo. Miren, una de las características del sexenio anterior, y quiso ser recordado por eso en un acuerdo nacional que hizo Peña Nieto al inicio inmediatamente de la administración, se puso de acuerdo con los demás partidos para las famosas reformas estructurales. Reformas estructurales que pues han sido muy cuestionadas, reformas estructurales que realmente el resultado ha sido, pues como lo hemos visto, realmente de una traición fuerte a la gente, a la ciudadanía, un engaño importante. Y allí tenemos, por ejemplo, la reforma energética, la reforma laboral, la reforma de la educación, que fueron solamente formas legales para poder vender las riquezas del país. Eso es básicamente las famosas reformas estructurales. Muchas de ellas incluso dictadas y preparados los dictámenes, la exposición fuera de México. Ejemplo, la reforma energética, la propuesta fue elaborada en el despacho de Hillary Clinton. Y todo esto ha generado una polémica importante porque para lograr el apoyo, operaron ahí actores políticos nacionales para corromper a quienes participan en la aprobación de las reformas estructurales. Ha sido muy cuestionado esto, ha sido realmente una exhibida de los legisladores, exhibida en términos de corrupción grave, difícil, de los legisladores. Y en esta situación, en este quehacer, participaron entre otros Emilio Lozoya, que está preso ahorita, ya aquí en México, y está por dar información vital, importante, que va a señalar mucha gente, sin duda, de todos los niveles políticos. Y digo políticos porque estamos hablando del Congreso, senadores, diputados federales e incluso diputados locales, porque todas esas reformas tuvieron que pasar por los congresos locales de cada uno de los estados. Estamos por conocer situaciones graves, difíciles de aceptar, de conocer, de corrupción. Esa es la situación, ese es el hecho. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a esta situación? El llamado Pacto por México, como se le llamó en su momento por el gobierno de la República, en donde todos los partidos se sumaron, al menos los partidos más grandes. Se salva Morena porque no existía Morena en ese momento. Entonces ahí... PT tampoco... PT tampoco entró PI, entró PAN, entró PRD. MC. Verde Ecologista. Sí. Fueron los que pactaron ese acuerdo con Enrique Peña Nieto. Y sí, fueron una serie de reformas estructurales que venían marcando un rumbo para el país. Está la reforma laboral, está la reforma financiera, hay algunas modificaciones, la reforma educativa y bueno. Hoy con la detención de Emilio Lozoya, y que señala concretamente la reforma energética, se presume por ahí una serie de entrega de moches a operadores políticos para poder realizar esta reforma energética que abre lo que viene siendo la competitividad de empresas extranjeras y de otros países en el tema petrolero, que es donde más les interesa, y en el sistema eléctrico. Esta revisión, don Carlos, sí, como usted lo comenta, fue acuerdos a nivel internacional,
México desde hace mucho está sujeto a los intereses internacionales, viene desde tiempos de López Portillo, cuando dijeron, pues tienes petróleo, te presto todo el dinero que quieras y no necesitan invadir un país de manera armamentista, lo invaden económicamente y en automático pues tienes el control de ese país y de sus recursos naturales. De ahí la presión que tiene México y otras naciones de cumplir los compromisos que tienen con bancos internacionales, con capitales extranjeros. Bueno, viene Andrés Manuel López Obrador y al menos ahorita lo que estamos esperando es que se exhiba toda esa corrupción que llevó a estas reformas estructurales que no benefician directamente al pueblo, sino a intereses internacionales. Ahorita mencionaba usted antes de ir a la pausa de un expresidente. Bueno, pues sería lo necesario, ¿no? Que aunque ahorita Andrés Manuel López Obrador dice que habrá una consulta popular, que decida el pueblo, pero que si la fiscalía manda a llamar a expresidentes, pues adelante, ¿da? Que abra las carpetas. Pero él no fija una postura, ¿eh? Él no fija una postura. Así es. Entonces, a ver qué pasa con desde Ernesto Zedillo, qué pasa con un Carlos Salinas de Gortari, qué pasa con un Enrique Peña Nieto, con un Vicente Fox. O sea, todo este tema que usted menciona de las reformas, ¿qué tanta corrupción hubo ahí? ¿Cuánto dinero ganaron esas personas, ¿no? U otras personas. Brenda, Manuel. Sí, definitivamente yo creo que lo que ahorita se esperaría es que realmente se exhiba, se revele por parte de Lozoya, que no vayan a hacer la historia muy cansada de que ahorita está hospitalizado y hay que darle más tiempo y está enfermito, porque entonces ahí se correría un riesgo de que esto que ahora funciona muy bien y que está haciendo ver bien al presidente, porque le está entrando al tema de la corrupción, que siempre se dijo que era una bandera nada más, y que ahora lo está de alguna manera cristalizando, pues se viniera abajo. Entonces lo importante es que realmente haya indicios de que se va a revelar, que no se le van a dar largas y que no va a quedar en un asunto perdido, pues de a ver cuándo hablan, ¿no? Y qué es lo que se revela, porque finalmente hay muchas expectativas, hay muchos secretos a voces de quienes pudieron beneficiarse y bueno, prácticamente lo que se espera es su confirmación, ¿no? Sin duda. Yo siento que lo están, ahorita está salvaguardado Lozoya, para evitar que le vaya a pasar algo a su vida. Recordemos que allá en Colombia, dos testigos importantes del caso Odebrecht, uno le dio un paro cardíaco y su hijo se murió bebiendo un agua con cianuro. Entonces yo siento que ahí lo están protegiendo ahorita y no dejan en claro a qué parte lo van a llevar, si está en el hospital, si está en el reclusorio norte, para proteger de que vaya a pasar algo, que vaya a morir por alguna extraña razón, porque a mí lo que me llama también la atención... Por COVID, ¿no? Sí, por COVID-19. No vaya a resultar intubado por COVID. ¿Cómo una autoridad extranjera iba a permitir un viaje tan largo y con el riesgo de que se les muriera en el camino? No, pero España ya dijo que allá nunca se quejó ni de dolor de cabeza, sí, no le dolía una uña. Pues a mí me llama la atención, si un país hubiera detectado eso, pues no lo voy a soltar porque se me muere y va a ser mi responsabilidad. Pero en cambio hace un trayecto desde España, llega a Canadá, se queda un rato, pasa por Estados Unidos, llega a México y luego aquí resulta que fue reportado con problemas en el esófago y también con una anemia generalizada. Entonces para mí que lo están protegiendo ahorita para que los grupos que se puedan ver desfavorecidos, afectados, pues no vayan a querer atentar contra su vida. Es por eso que no se sabe si está en el reclusorio norte, si está en el hospital, y lo que dijo Andrés Manuel, que viene como testigo, como alguien que va a facilitar, Andrés Manuel lo menciona, alguien que va a facilitar, como que abre las puertas de que hiciste esto, eres la clave para abrirme otras puertas para yo poder seguir confrontando la corrupción y voy a dar un trato humano. Hay una expectativa muy grande de esta extradición de Lozoya, hay una expectativa sumamente grande y por eso te digo, se corre el riesgo de que pudiera diluirse y que quede el nada, ¿no? Que pero es real. Un gran escándalo. ¿Es real el combate a la corrupción? O sea, hay varios personajes que sí ya están en la cárcel. Rosario Robles. Sí. Está el caso de Genaro García Luna, que ya está también bajo la justicia. César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, desfalcos impresionantes. Está el exgobernador de Veracruz, también todo un cínico, el rey de la corrupción, se le hizo llamar en ese momento. Pero con el agua de inyecciones para niños con cáncer. No, terrible. Pero vamos, ahorita yo lo mencionaba, o sea, ¿qué pasa con los expresidentes? ¿Por qué todavía Andrés Manuel López Obrador sigue hablando de una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes? O sea, ¿por qué todavía pone en la mesa y dice es mi postura y como que se lava las manos como Poncio Pilato
Y entonces dice, bueno, si lo dice la fiscalía y si lo quiere el pueblo, porque obviamente todos estos personajes que estamos mencionando, pues ni modo que no supieran los presidentes y bueno, en este caso los expresidentes, claro, lo que hacían y deshacían, ¿no? Son secretos a voces porque no puede pasar desapercibido, porque tienes que checar finanzas, los movimientos que se tienen que dar, cosas que los mismos presidentes tenían que avalar. Entonces, ¿es real el combate de Andrés Manuel o es mediático o es acordado con esos anteriores grupos de poder? Yo creo que con la gente que se ha detenido, sin duda que es real. ¿Qué sucedería de que López Obrador asuma una... Vamos a verlo a la inversa. ¿Qué sucedería si López Obrador asumiese una postura realmente radical en el sentido de que se va a enjuiciar a los expresidentes? Los echarían de dictador. La realidad es que todo va en ese sentido. Pues es que en un Entonces, México democrático hay que tienes que jugar con todos los partidos políticos, ¿no? Así es. Yo creo que se generaría una reacción ahorita innecesaria, para lograr este propósito. Pero todo va encaminado hacia allá. Bueno, pero vamos a hacer la... Se hablaba al principio de cómo detener a Emilio Lozoya, y toda esta gente, y bueno, ahí va, y van a caer más. Haciendo una proyección, ¿ustedes creen que sí vaya a tocar a un presidente? ¿Va a tocar a Enrique Peña Nieto, a un Calderón? A mi parecer Yo va a creo ser a que Calderón. sí. Calderón está ¿Felipe ya... Calderón, tú crees? A Calderón, sí. Yo creo que al final no. Yo creo que al final van a irse así con estos... Podríamos decir, pues no tan pequeños, ¿verdad? Pero estas celulitas para generar este ruido mediático y al final uno grande no creo que caiga. Eso sería muy bueno para su gobierno. Sin duda alguna, tiene toda la posibilidad AMLO ahorita, ¿no? Hay que acordarnos que tuvo que hacer incluso reformas constitucionales para lograr todo lo que está haciendo en el sentido de calificar como delito grave la corrupción. Porque si no, ya estarían afuera todos ellos. Ajá, y el problema es que esas reformas se van a quedar en letra muerta. No sabemos. Por eso te digo, ese sería el problema, que se quedaran en letra muerta. Porque tiene ahorita AMLO la gran oportunidad de ser un referente y de ser ese cambio real, como él decía, el cambio verdadero en ese tema, ¿no? Pero debe caer un expresidente, Pues a mi parecer, sí. Para creérsela. Sí. Pero yo siento que lo va a prolongar, yo lo considero así, hasta el final del sexenio federal. O hasta la elección. O las elecciones también, para tener un pez gordo y traer más votos. ¿El uso del combate a la corrupción con fines electorales? A ver, bueno, con fines de resultados. Con fines de resultados. Un fin político también, ¿no? Bueno, te digo, estamos en un México democrático donde toda la jugada política cuenta. Bueno, entonces, ¿tú quieres ver a Calderón? Yo digo que se va a ir por Calderón, no que yo lo quiera ver, yo no hizo nada mal a ese señor. Pero yo digo que él lo va a llevar. Y sí, finalmente, como dice Toño, va a ser algo electoral porque uno vota por un gobierno que le da resultados en lo económico, en lo social y en la justicia. Entonces uno no va a votar por alguien que no hizo nada. Va a ser un tema electoral importante esta parte de qué presidente se va a ir a ser juzgado. Bueno, y en este momento yo creo que todavía el mexicano va a seguir votando con el corazón y con la buena onda y el voto de confianza. Yo creo que todavía no van a verse resultados para un voto. Yo digo que Calderón por el tema del narcotráfico. La guerra contra el narco. Una guerra errónea. Sí. Y sus implicaciones, y Peña Nieto por la corrupción. Porque vaya que fue un sexenio donde vemos excesos de exgobernadores multimillonarios. Pues fue cuando se denominó el cártel de Atlacomulco. Todo terrible. Con toda la gente del Estado de México, ¿no? Uno de los elementos que hay que tomar mucho en cuenta, ahorita lo mencionaba usted, sobre la cuestión del Producto Interno Bruto, que realmente está muy, muy bajo hasta ahorita. Bueno, todo el mundo. Pero quiero exponer este razonamiento. Usted lo comentó que la baja viene desde sexenios anteriores. Así es. Pero lo grave de este asunto es que los expresidentes incrementaron de manera criminal la deuda externa. Sí. Recibe Peña Nieto el país con una deuda de 5 billones de pesos, con 5 billones, y de la noche a la mañana lo incrementa al doble Peña Nieto. Y nunca se vio. Ese dinero nunca se vio. En la casa de la salvo en todo lo que estamos viendo. Pero hay que recordar que incluso de los sobornos de los que se habla, de allí salió. El problema es dónde quedó ese dinero en torno a provecho ciudadano. Y que finalmente
el Producto Interno Bruto, de todas maneras iba a la baja. Claro. Hay que tomar en cuenta esto, hay que tomar en cuenta que López Obrador no ha incrementado la deuda externa, esto es un asunto que hay que verlo, se está manteniendo el país. Dicen que, Zedillo en cuanto entró bajó, estaba en -6, el Producto Interno Bruto. López Obrador lo ha mantenido en 0 y batallando en 0.2. Vamos a ver cómo cierra este año. Sin embargo, destacar de que 0 deuda y mucho apoyo social, tratando de terminar con la corrupción. Bueno, algo más que quieran agregar. Yo nada más quiero preguntarles de manera rápida por razones de tiempo. Oye, qué rápido. No, pues sí, es que nos hacen fraude con el tiempo. Nos va a tener que invitar a una segunda parte, don Carlos, sin duda. Porque apenas estamos agarrando el ritmo, el estilo aquí con usted y ya se nos acabó la hora. Apenas estamos entrando en calorcito. Algo raro pasó, ¿verdad? Algo raro pasó. Yo digo que fue esto de benéfica. La corrupción, lo que mencionaba usted rápidamente de Enrique Peña Nieto, adquiero más deuda pero no se ve, y el enojo social es la casa de la gaviota. Millones de dólares, o sea, yo lo veo, tu esposa una casa grande y resulta que yo no tengo ni para pagar el crédito del Infonavit, entonces para que Déjenle la luz. Ex esposa ya volvió. Es ex esposa, sí, es ex esposa. Oye, pero el acuerdo millonario de divorcio, ya lo tenemos que ir, ¿verdad? no le salió barata la gaviota. ¿Fue benéfica la visita de López Obrador a Estados Unidos? Sí, Sí. definitivamente sí. ¿En qué sentido? En el sentido de la relación con un país que somos vecinos y que tenemos una interacción económica, social y cultural muy grande. Sí. Y en los acuerdos que se alcanzaron para que un tratado realmente se refleje en mejores condiciones para los mexicanos, fue benéfica en todo sentido. Claro. Nos conviene. El respeto que le mostró Donald Trump a Andrés Manuel López Obrador fue algo que no se mostró con Enrique Peña Nieto. O sea, desde la mirada, el lenguaje corporal. Lo dejaban hablando solo. Sí. Sí, lo dejaban hablando solo. Pues a hay que Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Fue allá como mascotilla de Trudeau. Todos ahí están las ¿Ustedes fotos. recordarán esa imagen con Trudeau? Fotos donde está la mano así. Sí, Obama y Trudeau cotorreando y pues por allá. Ah, bien. Por allá, Enrique Peña Nieto, atrás de la palmera. Y ahora fue un escenario sumamente diferente Sí, desde que lo nombran el excelentísimo presidente de México. Entonces, bueno, y hubo mucho. Creo que hay temas importantes. Ahí se le criticó un poquito el de gracias, presidente, por todo su apoyo, por respetar nuestra soberanía y por algunas circunstancias que se han dado finalmente, pero fue positivo. Es que Trump, lejos de ese discurso que tiene viral, pero agresivo, sí. Lejos de ese discurso que es su postura mediática, ha sido mejor presidente que otros con México, ¿eh? Que simulaban muy bien ser amigo del migrante. Sí, es que una cosa es lo que simulan y otra lo que hacen. Sí. Donald Trump es muy hocicón, pero en su manera de gobernar ha respetado a México, ¿cierto? Esperamos que haya cosas buenas de este tratado. Sí. ¿Sería benéfico para México que vuelva a ganar Donald Trump en la Sí. Sí. Pues Va a ganar. terminamos ya, se nos fue el tiempo de inmediato. Esperamos que la ciudadanía, los radioescuchas, televidentes, viertan su opinión en torno a este programa para saber si lo seguimos haciendo. Yo creo que sí lo vamos a seguir haciendo. Es importante este tipo de ejercicios, no con actores políticos, no con legisladores, es decir, que sea realmente una opinión de ciudadanos sin ningún compromiso político. Esa es la finalidad de esto. Esperamos sus comentarios que nos hagan llegar para saber si seguimos haciendo esto o no. Hay que usar el estilo de Voten López por Obrador, nosotros, voten por nosotros. Lo que la ciudadanía pida, lo que la ciudadanía pida. Voten por nosotros. ¿Quién quiere que regresemos? Gracias, don Carlos. Gracias, muchas Al contrario, gracias. gracias a ustedes. Bueno, Gracias a gracias. ustedes. Pues nos despedimos de ustedes, que tengan muy buen día. Esperamos que vean la reproducción en YouTube de este programa, que de veras fue muy diferente, muy rico en ideas, en dinamismo y en varias cosas. Efectivamente, como lo dice los tres, fue insuficiente esta hora que no sé cómo se pasó. Que tengan muy buen día, les agradecemos que nos hayan acompañado. Hasta el próximo sábado. Gracias.